Welcome. Te damos la bienvenida a Ecos Siniestros Oficial. Hoy presentamos una inteligencia oscura. En un suburbio tranquilo donde los días parecían repetirse con la misma calma inmutable, la joven Evadne ya destacaba como una anomalía. Desde su infancia, sus ojos oscuros reflejaban un cálculo implacable, y su mente, una vorágine de ambiciones que no conocían límites. No era malicia lo que la impulsaba, sino una fascinación por el control y la certeza de que su intelecto era una herramienta destinada a reconfigurar el mundo a su alrededor. Sus padres, Ilenia y Tommy, eran figuras de carácter firme pero amoroso, quienes, sin saberlo, regaron las semillas de la ambición en su hija. Observaban con un orgullo cauteloso cómo Evadne manipulaba sus juguetes como piezas de ajedrez, diseñando estrategias complejas que siempre la llevaban a la victoria, incluso en juegos con adultos. A los 8 años, Evadne ya había leído todos los libros de su biblioteca local sobre lógica y estrategia. Fue durante una noche estrellada, mientras contemplaba el cosmos desde el pequeño telescopio de su padre, que Evadne se hizo una promesa solemne: controlaría todo lo que pudiera, no solo su destino, sino también el de aquellos que la rodeaban. Esta promesa se convirtió en el núcleo de su ser, un motor silencioso que alimentaba cada decisión, cada movimiento. El tiempo pasó, y con él, la brillantez de Evadne solo se intensificó. Fue en la escuela secundaria donde su habilidad para liderar y manipular se hizo evidente. Sus compañeros, atraídos y a la vez intimidados por su carisma, seguían sus instrucciones sin cuestionar. Los profesores la veían como un prodigio, ofreciéndole todas las oportunidades para sobresalir, lo cual ella aceptaba sin vacilar. Al cumplir 16 años, Evadne ya había establecido un pequeño boticario en un rincón de su garaje, donde mezclaba ingredientes para crear remedios caseros. Lo que comenzó como un proyecto escolar pronto atrajo la atención de la comunidad. Amigos de la familia y simpatizantes, conscientes de su talento excepcional, contribuyeron a su causa, financiando su educación en una de las universidades más prestigiosas del país. Su paso por la universidad fue meteórico. Graduada con honores en bioquímica y farmacología a una edad en la que muchos apenas inician su carrera universitaria, Evadne no perdió tiempo en lamentaciones o celebraciones. Su visión ya estaba puesta en horizontes más amplios, en imperios no solo académicos, sino también corporativos y, eventualmente, globales. Sin embargo, la ambición de Evadne no estaba exenta de oscuridad. Durante su último año de universidad, un conflicto con un compañero de clase sobre la propiedad intelectual de un proyecto de investigación escaló hasta un punto sin retorno. Una noche fría, en las sombras de un laboratorio casi vacío, Evadne cometió su primer asesinato. Con una precisión clínica y una frialdad emocional, eliminó a su rival y borró cualquier rastro del acto, asegurándose de que su camino hacia la cima no enfrentara más obstáculos de ese tipo. Esta acción, aunque monstruosa, fue solo el comienzo. Con cada paso que daba, con cada vida que alteraba, Evadne se acercaba más a su visión de un mundo bajo su dominio. No había vuelta atrás para la mente maestra que, desde su infancia, había decidido ser algo más que humana. Tras el frío umbral del primer asesinato, la vida de Evadne se transformó en una sucesión de movimientos calculados y decisiones implacables. Con el título universitario en una mano y una red de influencias en la otra, Evadne no tardó en convertir su modesto boticario en una prometedora startup farmacéutica. La llamó Nexpharmat, un nombre que prometía ser el próximo gran hito en la industria de la medicina. En los primeros años de Nexpharmat, Evadne utilizó su carisma y su inteligencia estratégica para tejer una red de alianzas con investigadores, inversores y políticos. Cada presentación que daba, cada conferencia en la que participaba, no era solo una demostración de su capacidad, sino también una oportunidad para estudiar y manipular a sus futuros peones y aliados. El crecimiento de su compañía fue vertiginoso. Bajo la dirección de Evadne, la empresa no solo innovaba en el desarrollo de nuevos medicamentos, sino que también implementaba tecnologías disruptivas que revolucionaban los métodos de producción y distribución. Su visión era clara: controlar cada eslabón de la cadena, desde la investigación básica hasta el consumidor final. Sin embargo, conforme la empresa se expandía, también lo hacían los desafíos. La competencia en el sector farmacéutico era feroz y, a menudo, poco ética. Competidores desesperados por mantener su cuota de mercado no dudaban en recurrir a tácticas sucias, desde campañas de difamación hasta espionaje industrial. Evadne, lejos de desanimarse, veía en cada ataque una oportunidad para fortalecer su posición y aprender nuevas formas de defensa y ataque. El punto de inflexión llegó cuando uno de sus principales rivales lanzó un medicamento innovador que prometía ser una cura para una enfermedad crónica común.
Evadne, reconociendo tanto la amenaza como la oportunidad, orquestó una serie de eventos que culminarían en un escándalo. Sobornó a empleados descontentos de la compañía rival para alterar los resultados de los ensayos clínicos, lo que llevó a la aprobación precipitada del medicamento. Poco después, informes de efectos secundarios graves comenzaron a aparecer, y la confianza en el producto y la empresa se desplomó. Simultáneamente, Nexpharmat lanzó su propio medicamento, desarrollado en secreto, como una alternativa segura y efectiva. La prensa y el público lo recibieron como un héroe en el caos, y la reputación de Evadne como salvadora de la salud pública se solidificó. Tras este golpe maestro, su influencia y poder sobre la industria no hicieron más que crecer. Con cada victoria, el abismo entre Evadne y su humanidad se ensanchaba. Su matrimonio con Richard, aunque estratégicamente ventajoso, era frío y calculador. Richard, un hombre de considerable riqueza y conexiones políticas, admiraba la mente de Evadne y compartía su visión de un futuro controlado por la tecnología y la ciencia. Sin embargo, era evidente que para Evadne, Richard no era más que otra pieza en su tablero de ajedrez. A medida que Nexpharmat se convertía en un coloso, Evadne comenzó a experimentar con algo más oscuro y peligroso que cualquier medicamento, una droga que inducía a la locura. Este nuevo proyecto, codificado como Project Shadow, estaba destinado a ser su arma definitiva en la lucha por el dominio total. Y conforme se consolidaba como un líder indiscutible en el sector farmacéutico, Evadne dedicaba más recursos y energías al proyecto Sombra. Este proyecto, nacido de su deseo de control absoluto, se había convertido en el centro de sus operaciones más secretas y moralmente ambiguas. En el corazón de un laboratorio subterráneo, oculto a los ojos del mundo y protegido por múltiples capas de seguridad, se desarrollaba la droga que inducía a la locura. Evadne supervisaba personalmente los ensayos, observando con un interés casi científico como sujetos de prueba seleccionados, principalmente indigentes y desesperados que no serían echados en falta, perdían lentamente su cordura bajo el efecto de la droga. Aunque algunos en su equipo mostraban reticencias éticas, Evadne los mantenía en línea con mezclas de manipulación, amenazas y generosas recompensas. Mientras tanto, en la superficie, Evadne se presentaba como una filántropa y visionaria de la ciencia, hablando en conferencias sobre el futuro de la medicina personalizada y el papel de la tecnología en la mejora de la salud global. Su capacidad para separar estas dos realidades era alarmante, y su frialdad en la ejecución de sus planes no hacía más que profundizar. El verdadero objetivo de Evadne con el proyecto Sombra se reveló durante una crisis fabricada. En una región empobrecida y olvidada por el gobierno, Nexpharmat, bajo su directriz, distribuyó una serie de medicamentos supuestamente destinados a combatir una reciente epidemia de gripe. En realidad, estos medicamentos estaban atados con la droga del proyecto Sombra. En cuestión de semanas, la región se sumió en el caos, episodios de violencia extrema, paranoia y desorden mental se multiplicaron, dejando a la comunidad en un estado de terror y confusión. Aprovechando la crisis, Evadne activó la segunda fase de su plan. Nexpharmat emergió como el salvador, desplegando equipos de rescate que administraban un antídoto también desarrollado por ellos, que revertía los efectos de la droga, aunque no completamente. Las cámaras de noticias capturaban cada momento en que los empleados de Nexpharmat, vestidos con trajes de bioseguridad, administraban el tratamiento, reconstruyendo la paz poco a poco. La manipulación de Evadne alcanzó nuevos niveles de perversidad cuando utilizó esta operación como un escaparate para promocionar un nuevo sistema de vigilancia y respuesta rápida a crisis sanitarias que, argumentaba, solo podría ser administrado eficazmente con tecnología y medicamentos producidos por Nexpharmat. Los gobiernos, atemorizados por la posibilidad de futuras epidemias y desesperados por ganar la confianza de sus ciudadanos, firmaron acuerdos millonarios con Nexpharmat, otorgándole a Evadne un control sin precedentes sobre la infraestructura de salud pública. A través de estos actos, ella no solo había asegurado la posición dominante de su empresa, sino que había establecido un nuevo modelo de control sociopolítico, donde el miedo y la enfermedad eran herramientas para manipular y subyugar a poblaciones enteras. Su ascenso al poder no conocía límites, y su sed de dominio se expandía más allá de cualquier consideración ética o moral. Al paso que se acercaba al vértice de su poder, su imperio, tan meticulosamente construido, comenzó a mostrar las primeras señales de fragilidad. Su dominio absoluto sobre la salud pública y la infraestructura de seguridad biológica, aunque efectivo, había sembrado las semillas de un descontento silencioso. Las voces de aquellos marginados por sus medicamentos y políticas empezaban a unirse en un murmullo que, con el tiempo, se convertiría en un clamor de resistencia. Dentro de Nexpharmat, no todos compartían la visión oscura de Evadne. Una pequeña pero creciente facción de empleados,
liderada en secreto por un grupo de científicos de alto nivel, comenzaba a cuestionar las decisiones éticas de su líder. Estos disidentes, horrorizados por el uso de la droga que inducía la locura y las manipulaciones políticas, empezaron a recopilar pruebas de las actividades ilícitas de la corporación. Mientras tanto, Evadne continuaba su marcha imparable hacia un control aún mayor. Su más reciente proyecto era un sistema de monitoreo de salud a nivel nacional, que utilizaba tecnología de vanguardia para vigilar la salud de cada ciudadano, argumentando que era para su seguridad y bienestar. Sin embargo, este sistema también le proporcionaba a Evadne y a Nex Pharmat datos invaluables y una capacidad de manipulación sin precedentes. El punto de quiebre llegó cuando Richard, su marido y hasta ese momento un aliado inquebrantable, descubrió la verdadera naturaleza de las operaciones de Nex Pharmat. Encontrando la evidencia de los experimentos humanos y la manipulación de crisis sanitarias, Richard quedó aterrado ante la magnitud de la traición. Aunque su matrimonio había sido siempre más una alianza estratégica que una unión de amor, él había creído en la visión tecnológica de Evadne, no en su corrupción moral. Confrontada por su esposo, Evadne se vio obligada a enfrentar no solo la decepción y el desprecio de alguien a quien, a su manera, respetaba, sino también la posibilidad de que su secreto se divulgara. En un acto desesperado por preservar su imperio, Evadne tomó la decisión de eliminarlo. Sin embargo, este acto no pasaría desapercibido como los anteriores. La muerte de Richard provocó una investigación que rápidamente atrajo la atención de las autoridades. Los disidentes internos de Nex Pharmat vieron esto como la oportunidad perfecta para actuar, y filtraron documentos, comunicaciones y pruebas a la prensa y las autoridades. Cuando los medios de comunicación empezaron a revelar la magnitud de las atrocidades cometidas por Evadne y su corporación, la opinión pública se volvió en su contra con una rapidez y furia devastadoras. Manifestaciones en las calles, demandas legales y llamados a la acción del gobierno siguieron rápidamente. Nex Pharmat se encontró en el centro de un escándalo sin precedentes, y Evadne, una vez vista como una pionera y salvadora, ahora era vilipendiada como un monstruo. En el clímax de su poder, Evadne había caído en la oscuridad que ella misma había tejido, y ahora, enfrentaba no solo la pérdida de su imperio, sino también la posibilidad de pasar el resto de su vida tras las rejas, mientras el mundo que había intentado dominar se levantaba en su contra. En el apogeo de la tormenta mediática y legal que amenazaba con desmoronar todo lo que Evadne había construido, ella permaneció sorprendentemente serena. Aunque el mundo exterior veía su imperio desmoronarse, Evadne estaba lejos de admitir la derrota. En la soledad de su oficina, iluminada solo por la luz mortecina de una lámpara, Evadne trazó el contorno de su plan más audaz y decisivo. Con la precisión de un maestro ajedrecista, Evadne comenzó a mover sus piezas. Primero, utilizó su influencia restante para infiltrarse en las investigaciones en su contra. Plantó evidencia falsa que sugería que los documentos filtrados eran parte de una campaña de difamación orquestada por sus rivales corporativos, quienes, en su narrativa, estaban desesperados por derrocar a la líder más innovadora y efectiva de la industria farmacéutica. Simultáneamente, lanzó una serie de comunicados a través de canales de medios que aún controlaba, presentándose como una víctima de una conspiración cruel y sofisticada. Su habilidad para manipular la opinión pública era incomparable, y pronto, las dudas comenzaron a sembrarse entre el público y algunos funcionarios gubernamentales. El golpe maestro vino cuando Evadne reveló grabaciones y documentos que supuestamente demostraban su inocencia. Estos materiales, fabricados con meticulosidad, mostraban a los líderes de la facción disidente dentro de Nex Pharmat discutiendo cómo podrían tomar el control de la compañía mediante la difamación de Evadne. Además, implicaban a varios competidores en esquemas de corrupción y manipulación del mercado. Aprovechando el cambio en la percepción pública, ella instigó una rápida acción legal contra sus detractores. Uno tras otro, fueron arrestados o desacreditados públicamente. Algunos desaparecieron misteriosamente, alimentando rumores sobre su destino que Evadne aseguraba eran meras especulaciones sin fundamento. Con sus enemigos silenciados y la opinión pública nuevamente a su favor, Evadne implementó el sistema de monitoreo de salud a nivel nacional que había propuesto anteriormente. Bajo la guisa de proteger a la población de futuras manipulaciones farmacéuticas y crisis sanitarias, este sistema le dio acceso sin precedentes a datos personales y control sobre la salud de la nación. Los gobiernos, temerosos de enfrentar una crisis de confianza pública similar en el futuro, cedieron ante la presión. Firmaron acuerdos que no solo exoneraban a Evadne de toda culpa, sino que también consolidaban su monopolio en el acceso a medicamentos y servicios de salud. Nex Pharmat, bajo su liderazgo indiscutible, emergió no solo intacto sino más poderoso que nunca. Evadne, en la culminación de su carrera, se convirtió en una figura casi mítica.
Admirada por muchos como una visionaria que había sobrevivido a la persecución y salvado su empresa de las garras de la corrupción, su verdadera naturaleza permanecía oculta tras una fachada de respetabilidad y filantropía. El mundo, aunque había vislumbrado brevemente la oscuridad bajo su superficie, había elegido creer en la imagen que Evadne proyectaba, una de salvadora y pionera. Así, en un juego final maestro, Evadne aseguró su legado y su control, un recordatorio sombrío de que en el ajedrez de la vida real, a veces, la reina negra domina el tablero. No olvides suscribirte, dar like y comentar.